Gracias, Señor, por esta mañana linda en que tú nos permites estar aquí como cuerpo espiritual para, en definitiva, cumplir la asignación que nos diste antes que todas las cosas fuesen, antes de que tuviéramos los conflictos que se presentaron en la línea del tiempo, antes que recibieras esa mala noticia, antes que eso en que tenías puestas tus esperanzas se mostrara, antes de que te dijeran que aquello con lo que habías estado soñando y haciendo planes ya no iba a poder ser. Antes de todo eso, quiero comenzar diciéndote esta mañana, antes de todo eso, ya Dios te había escogido para algo mayor, para poner un fundamento que hace que todas esas cosas que te dicen no, que te dicen no puedes, no va a poder ser, eso es imposible, pues tú pudieras mostrar que para los que creen, para los que tienen a Cristo, no hay nada imposible, absolutamente nada. Para los que tienen una manifestación que trae orden y llenura a todas las cosas, ¿habrá algo imposible para Dios? Pues quiero decirte, tú estás en Él y Él está en ti. Y si no hay nada imposible para Dios, tampoco hay nada imposible para alguien que ande en el Espíritu y conforme a la voluntad del Señor. Eso es algo que tienes que tener demasiado claro. Que todos tus sueños, todas tus metas pueden anunciar fracaso. Pero ciertamente si lo retomas desde una firmeza espiritual y emprendes desde la sabiduría de Dios, esa negatividad que se ha estado anunciando tiene que retirarse de tu vida. Bendito el nombre del Señor. Creo que, si mal no recuerdo, el día martes, el que vino con la lluvia, ¿saben quién es el que vino con la lluvia? El que vino con la lluvia es José. Vamos, caballeros, vamos a usar la mente hoy. Estamos aquí en Reinando en Vida para aprender a usar la mente. ¿Se recuerdan que había, Mari, te recuerdas que había una novela o un episodio en Cuba que se llamaba así, El que vino con la lluvia? Era fue muy popular en Cuba en aquellos tiempos que nosotros éramos niños. Mari creo que era un poquito más adolescente que yo. Pero bueno, la cosa es que me recuerdo de eso. Bueno, entonces el que vino con la lluvia, es decir, el ministro José, compartió allí un verso poderoso en nuestro grupo de WhatsApp, creo que fue. Y José compartió un verso que está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Y quiero comenzar leyéndote esto para ir adentrándonos en el mensaje. Reciban un gran abrazo, un afectuoso saludo de toda la congregación Reinando en Vida, allá donde quiera que nos estén escuchando, en las naciones, en Japón, allá en Asia, en Europa, en toda América, en donde quiera que nos estén escuchando. Recuerden que somos uno. Y por causa de esa unicidad es que estamos conectados hoy, para que la separación no tenga parte ni suerte en nuestra existencia. Entonces vamos todos ahí, si quieren, a Hebreos capítulo 10,
versículo 23. El que vino con la lluvia compartió esto. José, ya te volviste famoso. Y dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra de Dios hoy? Vamos, ponga atención y anímese porque no quiero predicar solo. Traemos un alimento que a usted le va a cambiar la mentalidad por completo. Cuando salga de aquí el día de hoy, y esto no es emoción, usted no va a ser el mismo porque su mentalidad no va a ser la misma. Y cuando la mentalidad cambia, todo cambia. La mentalidad es la habitación más importante que nosotros tenemos. Por eso no se la podemos otorgar ni al rencor, ni a la ira, ni al enojo, ni a la venganza. Solamente al conocimiento espiritual, mediante el cual vamos a poder alcanzar todas nuestras metas que deberían ser las de Dios. Porque lo único que te garantiza, lo único que nos garantiza poder cumplir nuestras metas es que nuestras metas estén vinculadas al propósito eterno. Ahí te di un diseño poderoso. Si no vinculas tus metas al propósito eterno, no hay ninguna garantía de que esas metas se puedan cumplir. Así que es inteligente que tus negocios los incluyas en el negocio del Padre. Tenemos varios mensajes ahí en el canal, pero no me voy a desviar ahí. Lluvia, tú me sonsacas. Entonces, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión. Oiga cómo habla de una profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjese bien, dentro del ejercicio de la fe, nosotros tenemos una profesión en la que siempre debemos permanecer firmes. Y tome nota, esa profesión en la que siempre debemos permanecer firmes es la justicia. Independientemente de la profesión a la que usted esté vinculado o vinculada, la carta que se convirtió en una epístola a los hebreos, si saben la diferencia entre carta y epístola, ¿verdad? Una carta es algo que se envía, ¿verdad? Y es personal. Ya cuando pasa a ser pública, se convierte en una epístola. Por eso es que se llama así. Entonces, dice la epístola a los hebreos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Repite conmigo porque quiero que se te grabe en esta mañana. Mi profesión más importante es ser justo. Mi profesión más importante es andar en justicia. Porque cuando tú te mantienes firme, andando en justicia, no importa las calumnias que alguien emita de ti. No importa las cosas que se atraviesen en el camino para que tú no puedas seguir avanzando. Ciertamente el gozo, la paz, los buenos resultados sobrecogerán tu vida para darte el fin que tú esperas. Pero no hay otra forma de que eso se pueda lograr que manteniéndote firme en tu profesión, que es ser justo en la tierra, porque el Evangelio dice que fuimos hechos justicia de Dios en él. No, porque figúrate, pastor, que me engano, que fulano, que él dice, que yo, que me calumniaron. Olvídate de eso. Es que si tú eres la expresión de Cristo en el tiempo presente,
una de las cosas que tienes garantizada es que te calumnien, hablando, como dice el Evangelio, de ti toda clase de mentiras. Eso no te tiene que preocupar. Si tú estás firme en la justicia, todo lo que es mentira saldrá a la luz. Y qué cosa más linda que cuando alguien habla y dice o te calumnian, tú estar tranquilo así y esperar el tiempo de la manifestación de la luz. El tiempo que queda en evidencia que todo lo que una persona durante mucho tiempo estuvo diciendo, engañando, manipulando, todo eso realmente era una mentira. Y que quien más hizo por esa relación, por ese negocio, por ese proyecto de vida, en realidad fuiste tú. Quien siempre estuvo enfocado fuiste tú. Pero no te defiendas. Mantente firme en la justicia que debes ejercer y deja que aquel que es luz descubra la mentira. Mía es la venganza, dijo el Señor. Levante su mano conmigo y diga: mi mejor profesión no es natural, es ser justo. Primer fundamento que quiero dejarte el día de hoy. Entonces quiero comenzar dándote ánimo, pero no un ánimo así emocional, sino un ánimo para que te enfoques, no un ánimo para que te sientas mejor, sino un ánimo para que te enfoques. Porque te quiero garantizar en el nombre del Señor hoy, que si te mantienes firme en Cristo, en la justicia, porque Cristo es la justicia, los resultados están garantizados. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros. Dile al que está a tu lado: considérame. Para estimularnos. Usted cuando quiera esa intimidad con su esposo, con su esposa, no la estimula. La estimulación es importante. Pero la estimulación espiritual es la más importante que hay. Y muchas veces pasamos por alto eso y no nos estimulamos como cuerpo espiritual unos a otros, pero es sumamente importante que me estimules. Dile que está a tu lado: es sumamente importante que me estimules. Todo el tiempo. Es una dinámica del cuerpo. Y dice estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, ¿cómo yo te estimulo a ti para que estés firme en la profesión de tu fe, que es la justicia? Bueno, pues estimulándote a las buenas obras. Y las buenas obras, ya hemos hablado de ellas. ¿Quieres que te hable de una buena obra? La tolerancia es una buena obra. Para poder estar firme, tienes que tolerar ciertas cosas. Y para tolerar ciertas cosas, tienes que tener ese fruto del Espíritu que se llama templanza, mansedumbre, benignidad, paz, gozo. ¿Pero cómo lo hago, pastor? Ciertamente el Espíritu, que es quien provee todas las cosas, si tú anhelas andar en justicia, te lo va a proveer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, dice el Evangelio. Y a veces uno tiene esa debilidad de no poder manifestarse como uno quisiera. Pero cuando tú estás conectado a la oración y al propósito eterno a través del Espíritu, del entendimiento, y tú anhelas agradarle a Dios, es imposible que eso no venga a tu vida. Claro que si tú tienes una mente de querer estar complaciendo a la carne, de estar metido donde no te conviene, de estar metido donde nadie te llamó, ni donde es la voluntad de Dios, esas cosas no van a venir. No vas a tener paz, no vas a tener gozo. Lo que vas a tener es una incertidumbre. Quiero decirte algo, cuando alguien es del Espíritu y anda en la carne, lo único que va a conseguir es hacer el ridículo. Qué cosa tan desagradable es cuando has hecho todo tipo de cosas para una persona, inviertes tu tiempo, inviertes tus energías, tus riquezas, y no estoy hablando de dinero. De las riquezas el dinero es como el último en la lista. Hay tantas riquezas que nosotros tenemos, compartimos todo el tiempo. La sabiduría es una de ellas. Y qué cosa tan desagradable que tú ves que al pasar el tiempo no puedes ni siquiera recoger el fruto que tú esperas. Pero quiero alentarte también en esto. Dios no nos escogió para ejercer el ministerio, para que nosotros esperásemos algo de alguien. Y ahí está el problema cuando nosotros hacemos las cosas para tener una recompensa de alguien o tener de alguna manera la aprobación de alguien. Pero el Evangelio dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a estar firmes es ciertamente que tú no esperes nada de Adán. Ayer estábamos en una reunión, en una celebración, y alguien me estaba hablando, alguien que perteneció a una iglesia bautista, me estaba hablando de que él ya no se congregó nunca más porque él vio una acción, ¿verdad?, en el pastor, en la persona que presidía la congregación, que era el ejemplo para él, que no le agradó y estuvo mal y eso lo hizo. Cuando ciertamente personas, ¿verdad?, que tú le escuchas hablar así, son personas que no alcanzaron el grado de madurez necesario. Porque cuando tú entras a esta obra del Espíritu, tú sabes que del hombre, de Adán, tú no puedes esperar recibir absolutamente nada. Porque como está escrito, tu recompensa proviene del Señor. Yo, por ejemplo, como pastor, ¿por qué yo siempre ustedes me van a ver que yo voy a estar firme? A mí nunca me van a ver lamentándome, ni así enojado porque el hermano dijo, Mengano dijo. No. Yo tengo muy claro que yo tengo únicamente que compartirles a ustedes una palabra que produce cambios permanentes y tengo que ser un ejemplo. Usted no cuente con que yo voy a estar detrás de usted corrigiéndolo y diciéndole no hagas esto otro. Ay, mira, te voy a poner en disciplina porque hiciste esto y está mal. No es este tipo de congregación y no es este el ministerio que Dios me dio a presidir. No es ese.
El ministerio que Dios me dio a presidir es un ministerio donde hay una palabra de luz, y eso yo creo que no nos ha faltado, donde esa palabra trae la transformación que usted necesita y usted tiene la responsabilidad de recibir la palabra y ponerla por práctica. Yo no voy a andarlo toreando a usted. Esto no es una congregación de ley. Esto es una congregación de gracia fundamentada en un pacto donde el pacto mismo, que es Cristo, que es la mente de Cristo, el evangelio eterno, va a producir en usted el cambio. Yo no voy a hacerlo. Voy a hacer en todo lo que me sea posible un ejemplo para usted, pero si usted me va a juzgar a mí, no me juzgue por lo que la gente hace. Júzgueme por la palabra que le comparto y el ejemplo que soy en su vida. Nada más. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, oiga, lea conmigo por favor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. En el contexto donde esta carta se escribe, aquel día que menciona aquí, en esta epístola, ya aconteció. O sea, aquel día del que el escritor a los hebreos está hablando, ya le aconteció a él. En el momento que él lo habla, a ellos no le había acontecido, pero ciertamente aconteció. Pero al hacer nuestra por la fe la sustancia de esta palabra, aquel día toma significancia en la línea del tiempo y pudiera de alguna manera representar aquello que Dios va a manifestar, aquello que has estado esperando de Dios que se materialice, no para un beneficio personal, sino para una transformación de muchos. Nosotros estamos en el Evangelio, estamos en el Espíritu, no solamente para un beneficio personal, aunque eso está incluido. Porque es imposible que alguien esté en la vida del Espíritu y su vida no mejore. Nosotros estamos aquí porque nosotros, además de avanzar, de tener un crecimiento, somos una herramienta de poder efectiva para producir cambios y crecimientos en otros. Y dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, oiga esto que fuerte, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, ya no tienes para dónde agarrar. Ya después que tú recibes esto y tú vuelves atrás como el perro al vómito, ya no estás firme en el evangelio de nuestra salvación, lo único que puede venirte es desgracia. Por eso también dice, mejor les hubiera sido no haberlo conocido. Toca al que está a tu lado y dile, te conviene estar firme. Es que aquí ya no hay términos medios, porque al tibio Dios lo vomita. O te es mejor estar así a la izquierda, bien alejadito, o estar a la diestra, donde verdaderamente es conveniente
y vas a tener crecimiento. Pero estar en el medio, título del mensaje de hoy, esto fue una introducción. La firmeza de la fe en Cristo. ¿Le gustó la introducción? Vamos a comenzar ahora. La firmeza de la fe en Cristo es el título del mensaje que te traigo hoy. Fíjate, la principal razón por la que un hijo de Dios, apúntelo, no ve materializado o no disfruta aquello que su corazón anhela, es porque a pesar de haberlo creído, haberlo confesado, haber sembrado en eso, haber orado por eso, haber trabajado, haber invertido, no consiguió permanecer firme y aguardando el día de su manifestación. Hay veces que estar firme se trata de mantenerte haciendo una cosa. Pero hay veces que estar firme significa no hacer absolutamente nada y aguardar la manifestación de eso que tú anhelas, porque ya has obrado en justicia. Cuando has obrado en justicia, no hagas nada más. Hay veces obramos en justicia, pero después nos ponemos a hablar. Y esto. Y lo que estás es enterrando la justicia que ya manifestaste. Ya si obraste en justicia, quédate tranquilo, aguardando el día de la manifestación de eso que estás anhelando y que tú sabes que va a ser parte de tu vida. Permanecer firmes en la fe es mi exhortación más importante para ti el día de hoy, porque no conozco otra manera en que funcione. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 5, para que ustedes puedan verlo en las cartas de aquel que estuvo en el tercer cielo y vio las cosas claras. Dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, tienes que gozarte, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso es lo que más a Pablo le gustaba. No es que hicieras las cosas bien hoy. No, es que te mantuvieras haciendo las cosas bien. Porque hacer las cosas bien hoy cuando todo está bien es fácil. El tema es mantenerte haciéndolas bien cuando ya las cosas no son tan fáciles. Cuando la gente que debió responderte ya no te responde. Cuando tu mismo cuerpo ya no te responde. Cuando las ganas ya no te responden. Hay veces que no tenemos ganas. Hay gente que dice, no tengo ganas, y ya no se mantiene firme. ¿Por qué no te quedaste callado? ¿Por qué no me dio la gana? ¿Descubrí a alguien por ahí? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Dile que está a tu lado, tienes que mantenerte firme. A veces, oye, estoy sudando, por favor, bájenme el aire ahí que estoy sudando. Hubo un momento donde llevan al Señor
delante de Pilatos. Y en otro momento lo llevaron frente a Herodes. Y hubo un momento de hablar y hubo un momento de guardar silencio. ¿Acaso tú eres rey? Yo para esto he venido. ¿Acaso? Dice que hizo silencio. Es sabio cuando saber estar firme en una palabra, y es sabio también cuando estar firme en guardar silencio. Los que son de Cristo jamás se rinden. Porque los que son de Cristo están parados sobre una roca que se llama inconmovible. ¿Lo han leído? En una roca que no tiembla y en un espíritu que no abandona. Todo lo demás es carne. Todo lo demás es confusión, disolución, separación de espíritu. Carne, embriaguez de emociones, embriaguez del alma y convulsión de temperamento. Pero los que son de Cristo están firmes. No piensan una cosa hoy y otra mañana. No le dicen una cosa a una gente y otra cosa a otra. Están enfocados, están firmes. Lo demás es locura. Y los locos tienen que cambiar el cerebro. El natural por el espiritual. El de Adán por la mente de Cristo. Porque Adán es un desquiciado. Pero Cristo es un enfocado. Aunque suda sangre, está ahí. No hay nada más, no crean que yo no lo sé, no hay nada más desesperanzador que lidiar con una gente así. Una persona insegura de sí misma. Una persona que te dice una cosa hoy y otra mañana. Pero aún en el lidiar con eso, nosotros tenemos que estar firmes. Porque si queremos la transformación y estamos firmes, en algún momento ese que anda por aquí y por allá, en una cosa y en la otra, se va a mirar a un espejo de firmeza e inconmovibilidad. No sé ni cómo dije esa palabra, pero la dije. Y es importante que si hay personas que nunca han tenido un referente de firmeza, nosotros seamos ese referente. Porque tal vez tú seas la oportunidad que tiene de poder ser transformado. Cuando alguien es firme en aquello que quiere, aún cuando no tiene los medios ni la capacidad, algo comienza a ocurrir. Porque existe algo más poderoso que cualquier capacidad o talento. Y su nombre es la fe. Hay un pequeño país llamado Guinea Ecuatorial. Es un país que pertenece al continente africano. De hecho, allí se habla español. Y en este país no había buenos nadadores. No había ni siquiera piscina olímpica de natación. Nadie había ido jamás a una competición de natación en ninguna modalidad. Pero había un morenito
llamado Eric Musambani, que tenía un sueño. Él quería volar. No volar así como Los Ángeles, volar en avión. Y tenía un sueño también, quería que Guinea Ecuatorial fuera conocida. Porque para muchos Guinea Ecuatorial no aparece ni en el mapa. Nadie piensa ni ir de vacaciones allí. Pues para Sydney 2000, oiga esta historia, porque es una de las historias más maravillosas que yo he escuchado. Para Sydney 2000, la Federación de Natación estaba otorgando unos pases clasificatorios para algunos países en desarrollo. Y le otorga un pase clasificatorio a Guinea Ecuatorial, creyendo que tal vez ellos tenían nadadores, porque ¿qué país no tiene un nadador? Bueno, pues, ni Federación de Natación tenían. Tráigame un poquito de agua para hacerle la historia así, bien hidratado. Mi esposa me trae la gran jarra de gimnasio. Gracias, mi amor, por la abundancia. Es que cosas tan abundantes así. No, y lo más tremendo esto es una revelación tremenda, que para tú tomar agua aquí no te lo puedes empinar. Tienes que absorberlo. ¿Así? Es impresionante. Si tú las así no toma, mira. Ahí no toma. No, tienes que absorberlo todo. Dile que está a tu lado, tienes que absorberlo. Sí, porque a veces tú te echas la palabra arriba, pero la palabra no es una carga, tienes que absorberla. Pesa tanto que ni el mueble lo puede sostener. La palabra a veces es pesada. Pero el Señor dijo, eres mi carga. Cuando tú la absorbes, esa palabra ya no es un peso, es un poder que te da fuerza para poder avanzar. Entonces, resulta que llega el pase ya clasificatorio, imagínese eso, y ni Federación de Natación tenía. Entonces, hacen una convocatoria por radio y televisión de que se presentaran los nadadores para hacer una eliminatoria, una prueba, y que el mejor se ganara el pase y fuera a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Se presenta Eric Musambani, que lo único que sabía de nadar era hacer el perrito y el cocodrilo. Nadaba con la cabeza afuera igual que mi esposa. Déjeme decirle que me emocionó tanto esta historia que la vi más de 10 veces. Y cuando yo lo miraba nadando, quien veía era Yaima, hermano. Ese hombre nada igualito que mi esposa. Vi más veces el video que las fotos de mi boda. Entonces, este hombre se presenta a la convocatoria firme en lo que él quería, no importándole que él solo nadaba modalidad perrito y que la convocatoria era para 100 metros libres. Y el tipo se presenta ahí, pueden creer que nadie más fue. Le dijeron, este es el elegido, ya eres campeón. Eso es lo que yo llamo un ejemplo fiel de lo que es ser más que vencedor. Porque cuando tú eres más que vencedor, eres alguien que está firme en lo que quieres. Cuando tú estás firme en lo que quieres, Dios te ayuda. El hombre se presentó y más nadie. Le dijeron, oye, por si acaso, pero tú sabes nadar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Eric Musambani se puso a partir de ese momento a entrenar. Tenía 8 meses para prepararse. Y entonces fue a donde un pescador y el pescador le dijo, mira, hazle así. Imagínense, hermano, unos Juegos Olímpicos.
hazle así, y hazle así, y hazle así. Y ni pared tenía para regresar, hermano, porque nadaba en el mar. Y los 100 metros libres, usted tiene que ir hasta allá, tiene que dar un giro, apoyarse en la pared para poder darle de nuevo para allá. Pues si no completa el trayecto no llega. Eri Musambani no tenía ni pared como regresar. Después le prestaron una piscina, una alberca, dicen en algunos países, y entrenaba de madrugada. Pero este hombre con una firmeza inconmovible se monta en el avión y llega a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Pero lo conmovedor de la historia comienza ahora. Este hombre había visto un video, porque además de entrenar, imagínate un tipo que no había nadado nunca, empieza a ver un video y le queda una cosa clara. Y es que él tiene en el momento de la competición que pararse en la plataforma de donde se va a tirar y estar firme allí hasta que el disparo suene. Porque si el disparo no ha sonado y él no ha estado firme y se tiró, automáticamente queda descalificado. El video comienza, está el auditorio lleno de gente. Están dos asiáticos que son unas bestias nadando. Y están los dos que clasificaron porque son unos monstruos e hicieron menos de 50 segundos en 100 metros. Y está el morenito que solo había nadado perro. Y solo se había entrenado durante 8 meses porque su sueño era volar. Y el hombre está firme allí en la plataforma desde donde se va a tirar. Y yo no sé si es que a alguien le había caído mal el desayuno, alguien estaba malo del estómago, pero algo sonó por ahí y los asiáticos se tiraron antes de que el disparo sonara. Los dos, yo no estoy diciéndole mentira, vean la historia, porque es la historia más famosa de un nadador en Juegos Olímpicos. Y de momento, por la gracia de Dios y por la firmeza de un hombre, está un morenito de Guinea Ecuatorial que llevaba 8 meses nadando solo en una plataforma donde el único rival que tiene es el mismo, esperando que suene el disparo para tirarse al agua. El Evangelio dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que ya el Señor a nosotros, a través de su gracia, nos dio la victoria, pero que nosotros vamos a tener un rival, un enemigo a quien enfrentar siempre, y ese rival va a ser nosotros mismos. Así que se encuentra este hombre en unos Juegos Olímpicos solo, que lo único que tiene que hacer es tirarse, llegar hasta allá y regresar para ser ganador. Bueno, voy a dejar la historia aquí. La próxima semana se las termino. Bueno, pues resulta, no sé si cobrar por el fin de la historia o qué hacer. No sé si los pastores cobran por los diezmos, ¿por qué no voy a...? Bueno, entonces resulta que este hombre se tira y ahí todo el mundo desconoce quién es este hombre. Tú lo ves y él hasta tiene buen cuerpo, atlético el muchacho. Y este hombre sale nadando su primera etapa y va bien, va con buen ritmo, lento, obviamente, pero va con buen ritmo. Hermanos, topa la pared allá, pero parece, imagínense, nunca había nadado en una piscina olímpica. Yo me imagino que el solo hecho de ver la piscina ya le impresionó. ¿Ya ha visto una piscina olímpica?
Usted mira para allá, son 50 metros para allá y 50 para acá. Y parece que él estaba tan emocionado de que ya se sentía ganador que le dio con todas las fuerzas por ahí para allá. Me gusta porque el Evangelio dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces muchas veces nos apresuramos, invertimos toda nuestra energía en una etapa del proyecto o del proceso o de la relación. Pero después pareciera que ya no nos quedan fuerzas. Por eso es que hay mucha gente que comenzó la relación con una pasión, con una intensidad, con una cosa, pero ya después se quedaron sin aire. Ya no tenían después fuerzas para seguir. Por eso es importante que cuando tú comiences algo, entiendas que es bueno que le metas power al principio, pero que sepas que ese mismo power que le estás metiendo al principio va a hacer falta en algunos momentos del negocio, del proyecto, de la relación. Porque hay momentos en que los proyectos necesitan ser impulsados y tenemos que ser conscientes de que la pasión que no estamos dando, que la atención que no estamos dando, es justamente lo que eso necesita para poder seguir adelante. Entonces, Eric Musambani toca ya, pero ya viene sin fuerza. Hermano, eso fue una cosa de humor, pero emocionante, una cosa épica. Ya no era que el hombre hiciera un tiempo, ya no era, por ejemplo, un lugar, ya se trataba de que el hombre no se ahogara en la piscina, hermano. El hombre en los últimos 50 metros va, mira, tiene el récord, búsquelo para que vea, tiene el récord más largo de tiempo en que un nadador, no en los Juegos Olímpicos, en todas las competiciones que existen, recorrió esa distancia. El tipo hizo 1 minuto 50 segundos. En otras palabras, yo hago 1:20 y no soy tan bueno nadando. O sea, estamos hablando de un tipo que está ahí por fe. Y el hombre llegó al final de bueno, la gente se paró a darle ánimo. Usted sabe cómo son esas competiciones que la gente se compromete, parecía que el público estaba en el agua. Y mire, fue una eternidad. El narrador ya no sabía qué decir. Pudo haber ido al baño y regresar y todavía Eri no había llegado. Una cosa impresionante, pero pudo llegar. Cuando ese hombre llegó ahí, que salió de la piscina, usted no se imagina el atajo de periodistas que le cayó arriba. Bueno, el final de la historia es que él se hizo tan, pero tan famoso que actualmente él es un héroe en Guinea Ecuatorial. Lo invitaron a una cantidad de países a dar conferencias. Fue tan grande su fe y la acción de firmeza que él tuvo, de aún sin poder estar allí y cumplir con eso y representar a su país, que el presidente de Guinea Ecuatorial decidió hacer una federación de natación, construyó piscinas olímpicas y adivine quién es el presidente. Pero después de eso, después de Sydney 2000, el tipo se metió a nadar y a entrenar fuerte y clasificó por tiempo para las Olimpiadas de Atenas. Entonces, hay veces que la gracia te ayuda, pero hay veces que tienes que esforzarte en la gracia. ¿No es eso lo que dice el Evangelio? Esforzados en la gracia. Entonces hay gente que la gracia le ha ayudado tanto, pero cuando ha tenido que esforzarse, no ha estado firme y ha vuelto atrás. Y ahí
es donde viene la condenación. No la condenación de Dios, porque Dios no condena a nadie. La naturaleza de Dios es ser un salvador, sino la condenación que leímos ahorita. La condenación que nosotros mismos nos imputamos por nuestras acciones. Quiero terminar leyéndoles, porque estuve meditando en esto y quiero terminar leyéndoles dos textos bien hermosos y poderosos. Y el primero de ellos está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Y dice así, oiga esto. No que seamos, los que leen Biblia están muy familiarizados con esto. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Oiga bien, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuántos están preparados para una revelación esta mañana? Fíjese bien, el hombre natural que vive de las emociones y se alimenta de ese tipo de animosidad, de tú puedes, tú eres un conquistador, tú eres un triunfador, tú eres una guerrera, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ah, creían que no tenía TikTok. Toda esa animosidad y todo ese voluntarismo humano que las personas públicamente aparentan y dicen ser fuertes, cuando nadie los ve, como dice la canción de Alejandro Sanz, enfrentan una depresión y una desilusión personal, que eso es terrible. Y enfrentan una prueba y sufren como si fueran unos desgraciados. Y no consiguen estar firmes. Porque empiezan a ver todas sus debilidades en la carne. Pero quiero yo presentarles algo mayor en este día. Que ustedes puedan verlo. Y entiendan. Para cuando se sientan así, puedan apelar al Evangelio eterno. Lo que acabamos de leer, miren lo que dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Wow. Aquí el Evangelio acaba con toda la animosidad y con todo el voluntarismo humano. Aquí es donde el coaching motivacional cristiano dice, ay mi madre, ¿a dónde me encuentro? Me perdí. O sea, ¿qué hacemos con que tú eres un más que tú eres esto, tú eres lo otro, tú puedes? ¿Qué hacemos con eso? Cuando el Evangelio dice, no se crean nada de ustedes mismos. Y cuando te exhorta a que tú apeles a algo mayor, que ahí es donde funciona, para que no vivas una depresión. Porque muchas de las estrellas que la gente admira son gente que tienen una vida que tú no quisieras vivir. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando usted llega a entender que usted está en este mundo por una voluntad que no es la suya, una voluntad que está llena de poder y de sabiduría y que además es buena, es agradable y es perfecta, usted ya no se anda creyendo cosas de usted mismo.
Y cuando se tiene que enfrentar a usted mismo, es decir, a sus limitaciones, diga, cuando me tengo que enfrentar a mí mismo. Cuando mí mismo se te atraviesa en el camino, entonces puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es entonces cuando tú apelas al Espíritu que te habita y tú dices, Señor, yo sé que ahora mismo soy mi mayor enemigo. Porque hay veces que la carne quiere colaborar, pero hay veces que no quiere colaborar. Y hay veces que la carne quiere colaborar para que tú dependas de ella. Y te crees una costumbre. Pero tú no debes ser nunca dependiente de la carne. Tú no debes ser nunca dependiente de la animosidad y el voluntarismo humano. Tú tienes que ser siempre dependiente del Espíritu. No creerte nada de ti mismo. Creer que el Espíritu que te habita es el que te va a dar el poder y la fortaleza para tú poder salir adelante. Mientras yo veía la historia esa de este hombre, yo me emocionaba tremendamente. Porque realmente una persona tiene que estar firme para no importarle hacer el ridículo. Hermano, ¿cuándo una persona está firme de verdad? Cuando no le interesa lo que la gente piense. Para ese tipo era más importante lo que él quería alcanzar que lo que la gente pensara. ¿Por qué mucha gente no logra el anhelo de su corazón? Porque en realidad lo que le importa más es lo que dice la gente que lo que ellos quieren. Cuando tú te deshaces de eso, entonces que viene el poder de Dios. Yo me imagino que el disparo de Dios sonó en los oídos de los asiáticos, porque Dios quería darle una enseñanza al mundo. Que Dios predica el evangelio como le da la gana. Dios, si quiere predicar el evangelio, no depende de pastores ni depende de nada. Coge un morenito en una isla por allá metido y le predica el evangelio a un montón de gente. Cuando el evangelio habla de la vida de la fe, habla de administrar bien el tiempo, pero jamás de correr rápido, como les mencioné ahorita, sino que dice, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. A veces el pensar, el tener allí el qué dirán, es un peso que tú te metes arriba. Cuando tú tienes un talento para hacer algo, desarróllalo. Cuando tú desarrollas tu talento, tu don, la asignación que Dios te dio, olvídate lo que la gente va a pensar. Hay veces que tu inseguridad, tus miedos, no permiten que tu don se desarrolle. Cuando tú estás segura de que ese tratamiento que tú haces para la gente, eso es conveniente, le va a ayudar en su piel, en sus ojos, en su pelo. En realidad, tú lo haces sabiendo que funciona, no esperando el criterio de nadie. Al final, el criterio obviamente va a estar. Pero es más importante que te puedas concentrar en lo que quieres alcanzar, en lo que necesitas desarrollar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Oye esa voz en esta mañana. No te tiene que importar. Lo que tienes es que tener el gozo delante de ti, el poder estar firme en aquello que tú has visto, aquello que Dios te ha mostrado, aquello que es el anhelo de tu corazón. No la contradicción de los pecadores, no contradicción de los que andan en la carne, porque eso no es mayor que lo que Dios ha preparado para ti. Y dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pastor, pero es que ya no puedo más. Aún no te veo desmayado. Resulta que si todavía estás hablando y estás respirando es porque puede. El Evangelio dice hasta desmayar. Y si te desmayas, después vas a volver en sí. Y tienes que seguir, pero tienes que hacerlo con el gozo para que puedas entrar en el reposo de Dios. Y una vez que se materialice, puedas disfrutar de eso. Hay veces que la gente se afana en hacer cosas, en desarrollar algo, y al final, cuando ya está terminado, lo más importante que es disfrutarlo, no lo pueden alcanzar. ¿Cuánta gente ha luchado por algo? Ha estado firme, ¿verdad? Haciendo, pero en el trayecto perdieron el gozo. Y una vez que arribaron allí, ya no tuvo significancia. Porque la significancia, cierro con esto, la significancia de estar firmes es poder disfrutar aquello para lo cual has peleado la buena batalla de la fe. Esto fue lo que sucedió a muchos de el Israel natural, aquel Israel que estuvo vagando por el desierto y sufrió todo tipo de cosas. Y quiero finalizar ahora sí regalándote, apúntalo por ahí para que lo tengas siempre contigo. Quiero finalizar regalándote este salmo para que acudan a él cuando las rodillas tiemblen y sientan que no van a poder estar firmes. Quiero que abran sus oídos y permítanme leerles esto y guárdenlo ahí en su corazón, en su teléfono. Y dice así el Salmo 78, 33. No se me olvide porque es el año de mi nacimiento. Yo me cojo esto para mí. Para mí todas las cosas tienen una significancia espiritual. Y dice, Salmo 78, 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad. Una de las cosas más terribles que a una persona le pueda acontecer por no haber estado firme es que sus días se consuman en vanidad. Y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Hay gente que cuando le viene la mala, cuando están en una situación difícil, ahí van a los pies del Señor. Descarados, descaradas. Son como el Israel natural que Dios desechó. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones
no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Póngase de pie. Gracias, Señor. Póngame una musiquita allí. Ministro José, el que vino con la lluvia. Que vamos a terminar aquí deleitándonos ya un momento más en su palabra. Dispón tu corazón un instante. Porque Dios te va a hacer estar firme.